Antes de eso, como se dijo, yo soy director, pues, del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? De la Universidad de San Marcos. Somos el único centro de investigación sobre Asia en una universidad nacional, ¿no? Hay otras dos, pero universidades privadas, ¿no? Pero en la nacional somos la única, ¿no? Y bueno, somos relativamente nuevos porque se estableció el año 2018, ¿no? ¿Ok? Y vemos pues todos los temas del Asia, en particular del Asia Oriental, ¿no? Asia es una región inmensa, pues desde Japón en el extremo oriente, ¿Y a pasando qué se por debe? China. Nadie que esté en las que se puedan renombrar. Ah, sí, tienen que mutear a todo el mundo. Ya, decía que Asia es una región muy inmensa, desde el extremo oriente, como Japón, hasta el extremo occidental, bueno, lo que es el Medio Oriente, ¿no? Y nosotros vemos más los temas del Asia Oriental, ¿no? Aunque, claro, también India, no es exactamente India, Asia Oriental, pero cada vez tiene una presencia más importante, ¿no? ¿Ok? Bueno, les comento esto porque en el centro hacemos muchas actividades. Una de las actividades que hacemos más frecuentemente es justamente conferencias, ¿no? Pueden encontrar las conferencias que he dictado, pero en particular las conferencias que hemos hecho, eh, yo calculo que más de 120, 130 conferencias desde que establecimos el centro, ¿no? Y la mayoría de ellas están grabadas. Aquí tienen eso que están viendo es la página de Facebook del centro. Tenemos su website, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos todos los medios habidos y por haber, medios sociales, pero en el canal YouTube, que está ahí abajo en la dirección, que está señalando con el puntero, no sé si lo llegan a ver, ahí están grabadas la mayor parte de las conferencias que he dado. ¿Ok? Entonces pueden allí ver en detalle todo lo que se ha hecho. Repito, no solo lo que he hecho yo o los miembros del centro, sino en particular invitados de todo el mundo, ¿no? Literalmente hablando. Ya, a ver, este va a ser el índice, entonces vamos a hablar de estos temas, ¿verdad? Como una especie de introducción, vamos a hablar del primer tema, ¿no? ¿Ok? China, ¿no? Bueno, China, pues, todo el mundo habla de China ahora, ¿no? De la velocidad a la que crece, o ha crecido tanto 1979, dejando atrás su sistema de economía socialista, cerrada al mundo, excluyente de la inversión extranjera, sin participación en los mercados internacionales. Y desde esa fecha, pues del 79, ha crecido hasta el año pasado por casi ya cuánto, 44 años consecutivos a una tasa de más de 8%, ¿no? Realmente algo extraordinario, ¿no? Que nunca ha sucedido, ¿no? Y ya se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo y todo indica. Sería bueno que tenga todo el mundo para evitar interrupciones. Ya. Profesor, disculpe, hemos silenciado a todos. Su Ya, sí, micro sí, se cortó. ok, ya, entonces puedo hablar, ¿no? Ok, ya, gracias, ya. Decía entonces que China, pues, es la segunda economía más grande del mundo y todo indica, o muchos indican que en unos 10 años más, o quizás un poco más, podría convertirse en la economía más grande del mundo, ¿no? Bien, en todo caso, lo que yo quiero enfatizar aquí es que en realidad China fue por muchos años. De hecho, si uno mira los últimos 2000 años, China era la economía más grande del mundo. Por lo menos del siglo 6 7 era la más grande y la más adelantada, en realidad. Incluso hasta comienzos del siglo XIX, China representaba un tercio de la economía mundial. Lamentablemente, a lo largo del siglo XIX, en particular en la mitad del siglo XIX, China pues fue abierto a la fuerza, el país se había cerrado,
se retrasó respecto de Occidente. En Occidente empezó a fines del siglo XVIII la Revolución Industrial, China se atrasó, fue abierto a la fuerza y hasta 1949, pues China atravesó 100 años de revoluciones, invasiones, revueltas, desorden, hasta que en 1949 triunfa el Partido Comunista China, establece la República Popular China, ¿verdad? Y China había caído ya pues del un tercio que tenía de la economía mundial a comienzo del siglo XIX, hacia 1949 cayó a casi solo 5%, ¿no? Y después durante 30 años estuvo encerrado también con desorden varias veces durante esos 30 años de periodo de economía socialista, y China cayó más bajo, ¿no? Pero, como digo, a partir del 79 empieza a recuperarse, ¿no? Entonces China está recuperando el lugar que por mucho tiempo tuvo, ¿no? Ahora, obviamente China está recuperando su lugar o está volviendo a ser otra vez la economía que por muchos siglos lo fue, la más grande, pero hay una economía, hay un país que es la potencia predominante, Estados Unidos, ¿no? Entonces, obviamente es inevitable que cuando suceda esto, pues, o cuando pasa esto, ¿no? Cuando hay un país que es una potencia predominante y hay otro que le disputa el poder, obviamente pueden ocurrir conflictos, ¿no? En particular porque China es, pues, en mucho la antípoda de Estados Unidos, ¿no? Su sistema político, económico es tan distinto, ¿no? Probablemente si China fuera un país capitalista en el sentido pleno, disputando a otro capitalista, a otro país capitalista como quién es el más fuerte, poderoso, quizás no hubiera tantos conflictos, ¿no? Pero el hecho de que China sea, pues, comunista, mientras se supone que Estados Unidos es capitalista, China tiene un sistema de gobierno autoritario, mientras se supone que Estados Unidos es, en el sentido que nosotros conocemos, democrático, libre de elecciones y todo lo demás, con un libre juego de partidos. En cambio, China es un estado de partido único. Obviamente eso hace más conflictivo este surgimiento de China y su enfrentamiento con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, esa competencia se ve en particular, esa presencia cada vez mayor de China se ve en particular en todo el mundo, pero en particular en dos regiones, en la región del Asia Oriental, donde por muchos siglos, pues sí, China era sin ninguna duda la potencia predominante, ¿no? Y se está viendo en las últimas décadas en Latinoamérica, que por otro lado ha sido, en el último siglo por lo menos, el lugar donde Estados Unidos era la potencia predominante, ¿no? Para algunos el patio trasero de Estados Unidos era Latinoamérica. Entonces, China se está metiendo en esta región. Entonces, vamos a ver, nosotros vamos a ocuparnos de eso. Nos han pedido que hablemos de China en Latinoamérica. Y eso vamos, ¿ok? A ver, siguiente. Ahora, cómo se manifiesta esa mayor presencia de China? Se manifiesta en varios aspectos. Vamos a concentrarnos, obviamente, en particular en el tema que ustedes nos han pedido, ¿no? La creciente presencia del capital chino. Y vamos a hablar de dos temas en particular que tienen que ver con ese tema, ¿no? Uno es el comercio y la inversión de China que se expande por todo el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, China pues es un país con enorme población, fue, recuerden ustedes, hasta hace 2 años, el país con la mayor población del mundo. Ya no lo es porque fue desplazado por China, pero sigue siendo un país enorme, ¿no? 1.410 habitantes, ¿no? Obviamente esta masa de gente le ha permitido, pues, a partir de las reformas económicas de 1979 en adelante, donde abrió su economía al mundo, invitó al capital extranjero que vino al país, asociado con las empresas estatales chinas, utilizó la ingente mano de obra barata y así pudo convertirse en la fábrica del mundo. Entonces se convirtió en una maquinaria exportadora, ¿no? Entonces, imagínense usted, 1.400 millones de chinos se convierten en una maquinaria exportadora y sus productos inundan todo el mundo. Entonces todo el mundo siente la presencia de China, ¿verdad? Pero no solo eso, justamente esa capacidad de producir
casi todos los productos a un costo menor, implicaba obviamente una demanda de materias primas para su industria y alimentos para la población que no tienen suficiente, ¿no? China es deficitario en materias primas y en alimentos para su pueblo. Entonces, por eso se convierte también en una maquinaria que importa un montón de estos bienes de todo el mundo, ¿verdad? Y justamente también ese apetito, ¿no?, por materias primas y alimentos y su posición como comprador, el mayor comprador de muchos de esos productos, hace que sus empresas vayan a invertir afuera y traten de, en lo posible, controlar esas fuentes de producción por una sencilla razón, ¿no? Si China demanda la mitad del cobre del mundo, es obvio que China quiere, en cierta forma, controlar el precio del metal, ¿no? No quiere estar sujeto a que otros países o empresas controlen eso, ¿no? Entonces eso explica por qué las empresas chinas salen por el mundo al comienzo, por lo menos, siguen haciendo, pero ahora obviamente ya invierten también en otros sectores a invertir, ¿no? Pero no solo eso, obviamente China ya desde hace algunos años sus empresas se han vuelto muy competitivas, ¿no? Y obviamente buscan, como toda empresa competitiva, una vez que conquista su mercado interno, salen afuera a invertir, ¿no? Expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Ya sea vendiendo productos, o sea, yendo al extranjero a vender esos productos o también desde esos países exportar al resto del mundo también. ¿Okay? Bien, sigamos. Bien, hablemos ahora entonces ya la presencia china en el mundo. Y obviamente centrándonos en la región latinoamericana, ¿no? Muchos creen que la presencia china en Latinoamérica es reciente, ¿no? De hecho, no es así. Si uno revisa la historia, vamos a ver que desde 1560, 65 hasta 1810, eran los años donde Latinoamérica pues estaba bajo el dominio español, ¿verdad? Había un comercio, imagínense ustedes, entre Asia y Latinoamérica, el famoso galeón de Manila, ¿verdad? En Acapulco, hasta el Virreinato de Nuevo México, desde Acapulco cada año salían algunos barcos, grandes barcos galeones, que atravesaban todo el Pacífico, imagínense ustedes, y se iban hasta Manila. Manila, como ustedes saben, es una ciudad en Filipinas que era también dominio español, ¿no? También era dominio, colonia española, ¿verdad? Y de Manila recogían productos chinos y de Asia y lo traían de vuelta, ¿no? Los galeones iban a Manila. ¿Qué llevaban a Manila los galeones? Llevaban pues productos latinoamericanos. Ahí está, ¿no? Ahí está en la mano derecha, estoy señalando, plata, camote, papa, maíz, tomates, cacao y así, muchas cosas, ¿no? Piña, bueno, ustedes ven ahí qué son esos productos. Materias primas, ¿verdad? Materias primas. ¿Y qué traían de allá? Bueno, llegaban a Manila y de Manila otros barcos se iban a Macao, barcos pequeños, no los galeones. Otros barcos iban a Macao. Macao era pues un lugar desde donde conseguían productos chinos, pero no solo productos chinos, también productos de Asia, de la India y algunos otros productos, ¿no? ¿Qué traían de vuelta los galeones? Traían, ahí está, ¿no? Seda, ropas de seda, porcelana, té, productos de lujo como laqueados, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Jade, perfumes, medicina, kion y algunos productos, especies nativas de esos lugares, ¿verdad? Entonces, había un comercio, donde, repito, principalmente lo que se traía de Macao era productos chinos. Entonces, había un comercio. Pero, ¿qué pasó? Eso terminó en 1810 porque obviamente ya a partir de esa época empezaron los movimientos de independización en Latinoamérica del dominio español y se cortó el comercio, ¿no? Se cortó el comercio y ya no hubo más comercio. Y el comercio disminuyó pues entre China y Asia. Además, China, ya hemos dicho, desde 1839 hasta 1949, pues entró en una época de convulsión social y de 49 a 79 China estuvo cerrado el mundo. Pero obviamente China, a partir de 1970,
79 empieza a crecer de una forma realmente extraordinaria. Y miren ustedes cómo China, su participación en el comercio mundial va a incrementarse de una forma extraordinaria. Increíble. Vamos a mostrar algunos gráficos o cuadros. Miren ustedes, creo que ven con el puntero, ¿no? En la parte derecha superior, aquí tienen 3 mapas del mundo, ¿verdad? Con colores distintos, ¿verdad? En el año 2000, muchos países del mundo, el color, están coloreados más de color azul, ¿verdad? Y hacia el año 2019 están cambiando ya a un color más rosa, tirando para rosa, ¿verdad? ¿Qué significa? En el año 2000, muchos de los países en el mundo tenían un color más azul, ¿no? Tirando para azul. Eso significaba que, como está explicado en este gráfico, ahí está, dice que cuando el color es más azul, que depende de sus importaciones de eh, Estados Unidos, ¿verdad? Pero cuando el color se vuelve más rojo, son más dependientes de China, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en el año 2000, pues, muchos países del mundo tenían como principal mercado, o en todo caso, o fuente de sus productos, compraban más de Estados Unidos. Pero miren ustedes, en el 2019, obviamente ya China es la mayor fuente de importaciones, ¿verdad? Eso obviamente atestigua la importancia de China como fábrica del mundo, ¿verdad? ¿Ok? Acá les voy a mostrar que son, creo yo, más interesantes, por lo menos más impactantes, ¿no? Miren, ¿qué dice acá? Dice, países conectados a su mayor o principal, ¿no? Socio comercial en 1960, ¿no? Miren, en 1960, por ejemplo, Estados Unidos estaba en el centro y tenía varios satélites, ¿verdad? Que significaba que todos esos países que están alrededor de Estados Unidos dependían o tenían Estados Unidos como su mayor socio comercial, ¿verdad? En la mano derecha está el Reino Unido, también obviamente el Reino Unido, muchos países comerciaban con el Reino Unido, dependían del Reino Unido, ¿no? Después también tienen a la mano izquierda Francia, Alemania y otros países más, ¿verdad? Y en la mano derecha superior tienen pues al Unión Soviética, ¿verdad? Con sus satélites, con sus países que dependían. Y no está China, o no aparece por lo menos acá China. Bueno, China estaba cerrado, pues estaba cerrado, China estaba cerrado al mundo, ¿no? Miren ustedes este gráfico de acá, 70. Ya Estados Unidos sigue siendo un país del cual muchos tenían como su socio comercial, el Reino Unido también, en Europa a la mano izquierda, Francia, Alemania. Y miren ustedes en la parte derecha superior, bueno, seguía ahí la Unión Soviética, pero una novedad era Japón. Japón también ya se había reconstruido después de su devastación sufrida en la Segunda Guerra Mundial, y también Japón pues ya era un país donde varios dependían pero obviamente a su vez Japón dependía de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ok? 70. Miren ustedes 80. Miren ustedes 80. Tienen en el lado derecho Estados Unidos, tienen Japón, pero ya aparece China, miren ustedes, China, que a su vez dependía de Japón, o tenía Japón como su mayor socio comercial. Ahí está China, ¿verdad? Ahí está la flechita, en rojo, ¿verdad? Venga, China. Y por otro lado, en Europa tenías pues a Francia, tenías a Alemania, tenías a Reino Unido, en la parte superior tenías pues a la Unión Soviética, ¿verdad? Pero fíjense ustedes cómo cambian las cosas a partir de aquí. China se abre al mundo en 1979. Miren ustedes qué es lo que pasa. Miren ustedes en la actualidad, bueno, por lo menos al 2020, ¿no? Tienen en la mano derecha China. China es el principal socio comercial de muchos países del mundo, incluso Estados Unidos, ¿no? En cierta forma, ¿no? Japón, por supuesto. Y en el lado izquierdo tienen pues en Europa, Alemania y otros países, ¿no? Pero China, pues, China. Bueno, de hecho, ustedes saben que más de la mitad de los países del mundo tienen a China como su mayor socio comercial, y uno de ellos es el Perú, obviamente, ¿no? Y varios en Latinoamérica, ¿verdad? ¿Sí? Bien, rápidamente algunas estadísticas, fíjense ustedes,
Este es un cuadro, me olvidé poner la fuente, pero es de la Organización Mundial del Comercio. Muestra aquí, dice ahí, ¿no? Dice, exportaciones mundiales de bienes por región, ¿no? Y considerando algunas economías, países, ¿no? Para varios años, el 48, 53, 63 y el más reciente es el 2022. Bueno, ¿cómo se lee este cuadro? Bueno, creo que están viendo el puntero, dice Word, dice, ¿no? Este es el monto, ¿verdad? En el año 48, las exportaciones mundiales de bienes fueron de 59.000 millones de dólares. Esto ha subido y en la actualidad es lo que se dice en español 24,3 billones de dólares. Pero lo interesante viene abajo, dice en porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en el año 48, las exportaciones mundiales, si eran 100, de Norteamérica, de Estados Unidos, venía el 21,6%. ¿Ok? Entonces recuerden esta cifra, el año 48, el 21,6% de todas las exportaciones mundiales de bienes venía a Estados Unidos, ¿cierto? Miren ustedes abajo, Asia, China. ¿De China cuánto venía? 0,9. 0,9. De Japón 0,4. Ahora miren ustedes al año 73. Estados Unidos vio reducido su participación a 12,2. Japón 6,4% y China era 1%, ¿verdad? Miren ustedes, el año 93, la participación de Estados Unidos seguía por ahí por 12,6, de Japón había subido ya a 9,8 y de China había subido ya a 2,5. Y miren ustedes el último año de estadísticas, el 2022, Estados Unidos aportaba solo el 8,5 de las exportaciones mundiales, China 14,8 y Japón había visto reducido su participación a 3,1. China se convirtió en la fábrica del mundo. Las empresas de Estados Unidos se fueron pues a China, las empresas de Japón también se fueron a China para tomar ventaja de su mano de obra barata una vez que el país se abre al mundo en 1979. ¿Verdad? Sigamos. Miren ustedes China como el mayor consumidor de materias primas del mundo, ¿no? Recursos naturales. Miren ustedes, aquí hay para 2 años, el año 2011 y 2020, ¿verdad? Dice, el título dice, ¿no? Un apetito voraz. China como consumidor mundial, el porcentaje de China, ¿cuánto del consumo mundial aporta o es chino? Por ejemplo, en iron ore, ¿no? Este es hierro, ¿verdad? Este es hierro, estas son las importaciones que vienen por barco, ¿no? El año 2011, lean bien, escuchen bien, China consumía el 60% del hierro del mundo. En el año 2020, China consumía casi 80%, es una locura. En aluminio refinado, en el año 2011 China era pues 40% y en el año 2020 60%. Y otro más, cobre. El Perú tiene cobre, bueno, hierro también tenemos, entre otras cosas. China consumía el 60% del cobre refinado y en el año 2020 cobre refinado era 40%, perdón, en el 2011 y el 2020 era 60%. ¿Sí? Entonces China pues es un gran demandante, como hemos dicho, de recursos naturales, ¿verdad? ¿Okay? Bien, esa es la situación. Miren, este es un cuadro de la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, UNTAN por sus siglas en inglés. Ellos sacan todos los años un anuario donde examinan, presentan gráficos de la inversión en el mundo. Se llama World Investment Report, se llama, ¿verdad? Acaba de salir hace unos días, semanas. Y miren lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice ahí? Dice, ¿no? Eh, ¿cuáles, eh, ¿Cuáles son los países que han recibido los mayores flujos de
Inversión. ¿Ok? ¿Qué país recibió mayor flujo de inversión en el año 2023 y en el año 2022? ¿Qué país recibió el mayor flujo de inversión en el año 2023? Fue Estados Unidos. ¿Cuánto recibió? 311.000 millones de dólares. Estados Unidos es el país que más recibe inversión extranjera en el año 2023. En el año 2022 había recibido más, 332, ¿verdad? China es el segundo. China en el año 2023 recibió 163.000 millones de dólares. Eso fue menos de lo que recibió en el año 2022. En el 2022 China había recibido 189.000 millones de dólares, ¿verdad? Impresionante la cifra. Más impresionante es si ustedes ven Hong Kong. Hong Kong, China. Hong Kong es parte de China, ¿no? Hong Kong. Ustedes saben lo que es Hong Kong, ¿no? Hong Kong es un territorio que no tiene ni 1.000 kilómetros cuadrados. ¿Tendrá cuánto? 8.5 millones de habitantes, y nos dice esta estadística que Hong Kong recibió el año 2023 113.000 millones de dólares. ¿Usted cree que esto es cierto? O si recibió, ¿dónde se fue ese dinero? Obviamente no se va a gastar en Hong Kong, ¿no? Lo que pasa es que Hong Kong es un paraíso financiero. Las empresas invierten en Hong Kong, pero de aquí lo reinvierten en otros países, como a China, ¿no? Entonces, en realidad, si ustedes suman lo que China recibió como tal China, y también parte del dinero que vino a Hong Kong se fue a China, probablemente sea mucho más lo que fue a China, ¿verdad? O Hong Kong, en todo caso, también es parte de China, ¿no? Bueno, sigamos, vamos a ver. Este cuadro que muestra los países que son los más grandes inversores en el mundo. Este de aquí que hemos visto son los países que han recibido inversión. Este cuadro que estamos viendo ahorita son los países que invierten afuera. ¿Quién es el país que más ha invertido afuera? Estados Unidos, ¿no? En el año 2022 se invirtió afuera 404.000 millones de dólares, una cifra descomunal, ¿no? El año 2022 había invertido afuera 366. ¿Quién es el segundo país que más invierte afuera? Japón, 184, más que de lo que invirtió afuera el año 2022, 162. ¿Quién es el tercer país que más invirtió afuera? China, 148.000 millones de dólares. Imagínate, China invirtió afuera el 2023. Es un poco menos de lo que China invirtió el año anterior. El año 2022 China había invertido 163.000 millones de dólares. Es increíble, ¿no? Impresionante. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ahí ustedes se dan cuenta la magnitud de la inversión china. Ahora, ustedes también ven a Hong Kong, ¿verdad? Hong Kong, imaginen ustedes, Hong Kong es ese lugar pequeñito. Hong Kong invirtió el año 2023 afuera 104.000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que todo ese dinero es de las empresas de Hong Kong? No, son de empresas del mundo que se han establecido ahí y de ahí invierten al mundo. Y hay muchas empresas chinas en Hong Kong, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, ustedes ven, pues, cómo China ha resurgido, cómo China se ha convertido en un actor principal en el comercio y la inversión en el mundo. Entonces, ahora vamos a centrarnos en China en Latinoamérica. Y la tercera parte va a ser China en el Perú, ¿verdad? A ver, también en China, obviamente, la participación, perdón, en Latinoamérica también la presencia china ha aumentado de una forma extraordinaria en los últimos años, como vamos a ver, ¿no? En términos generales, China es el segundo socio comercial de la región. Primero está Estados Unidos. Pero en realidad eso es un poco engañoso, ¿no? Porque si ustedes excluyen a México y América Central, en realidad China ya es el mayor socio comercial. Ahora alguien dirá, pero ¿por qué excluyes a México y América Central? Porque en verdad México y América Central negocian mucho con Estados Unidos. Miren, para que tengan una idea, de todo lo que vende Latinoamérica a Estados Unidos,
casi el 70%, 65% es solo México. Solo México, 70%. Y el 80%, por ejemplo, de lo que vende México al mundo va a Estados Unidos. Entonces México es prácticamente es parte de Estados Unidos en ese sentido. Entonces, y eso va a seguir así. O sea, México y varios países de América Central están muy integrados a la economía de Estados Unidos. Depende mucho de la economía de Estados Unidos. No solo en el tema del comercio, sino también en el tema de la inversión. Entonces, ahí digamos que la presencia china es relativamente pequeña, ¿no? ¿Okay? Donde la presencia china es abismal es en América del Sur, ¿no? Vamos a ver eso. ¿Okay? Ahora, hablando del tema de la inversión, también la presencia china cada vez es mayor. Por supuesto, a nivel general, todavía vamos a ver gráficos, el mayor inversor en Latinoamérica es Estados Unidos, es Europa. China está en un tercer puesto, pero poco a poco también en China está creciendo y en particular en algunos países también de Sudamérica, la presencia china cada vez se vuelve más importante, ¿verdad? Ahora, como vamos a ver también en detalle, ¿a dónde va el capital chino? Vamos a ver. Primero se fue predominantemente al sector de recursos naturales, pero vamos a ver que eso ha ido evolucionando, ¿no? Ahora está en sectores de infraestructura, pero también ya China invierte en otros sectores más, como veremos, ¿no? Y por supuesto, también China también da préstamos, ¿verdad? Da préstamos a algunos países. A pocos en realidad, ¿no? Por ejemplo, el Perú no ha recibido ningún préstamo chino. No lo necesita en realidad. Perú puede conseguir capital de inversión, de muchas otras formas, ¿no? ¿Okay? Y también la presencia china en Latinoamérica no solo es en el lado, obviamente, comercial, no solo es en el lado como inversor, sino también China pues tiene una creciente relación diplomática, política con Latinoamérica, por varias razones. Una de ellas es que, como seguro ustedes saben, está Taiwán, ¿verdad? Taiwán para muchos es parte de China, ¿no? De hecho, los países que tienen relaciones diplomáticas con China, como el Perú, reconoce que Taiwán es parte de China, pero Taiwán está separado de China, ¿no? Y hay algunos países, pocos, cada vez pocos, que no reconocen a China, sino reconocen a Taiwán. Y cada vez son pocos en realidad, ¿no? Son como 13 creo ahora. Y de esos 13 países que reconocen a Taiwán como un país independiente de China, algunos, los más importantes, por lo menos los más grandes, están en Latinoamérica. Paraguay, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Entonces, obviamente, China tiene un interés en que toda Latinoamérica reconozca a China y no a Taiwán, ¿no? Y por eso China tiene, incrementa sus relaciones con Latinoamérica, ¿verdad? Bien, a ver, veamos entonces un poco más en detalle gráficos, cifras de lo que acabamos de ver. A ver, bueno, ya viendo perdón, en términos más concretos, ¿por qué cada vez hay más comercio de China con Latinoamérica? Bueno, es claro lo que los economistas decimos, hay una complementariedad económica, ¿no? ¿Qué significa esto? China, Latinoamérica tiene lo que los chinos necesitan, lo que los chinos no tienen. ¿Qué no tiene China? No tiene suficientes recursos naturales, sean mineros energéticos, no tiene suficiente alimentos para su población. Y nosotros lo tenemos. ¿Sí? Por eso, mira, ven acá. Y también nosotros necesitamos lo que China tiene. Que tiene China un gran mercado para todo tipo de nuestros productos, en particular para las materias primas, porque la mayor parte de lo que producimos y exportamos son materias primas. Y también China pues tiene capital y también en forma creciente tecnología, ¿verdad? Ok. Entonces, además China pues como todos sabemos es el mayor productor de muchos bienes a bajo costo, ¿no? China sigue siendo la fábrica del mundo y lo seguirá por un tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces hay una complementariedad entre las dos regiones. Las dos regiones se necesitan, ¿verdad? Entonces, si es así, es lógico
que el comercio y la inversión de China en Latinoamérica aumente, ¿verdad? ¿Ok? Bien, a ver, veamos cifras ahora sí. Miren, ah, acierto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos con las preguntas? No hay problema, yo puedo responder ahora a mitad de la conferencia o al final, como a ustedes les plazca. A ver, si Mar quiere preguntar, podría preguntar ahorita, ¿no? Pero después dejamos para el final la respuesta del resto, ¿ok? No sé si les parece, cómo les parecen los Sí, moderadores. sí, doctor Carlos Aquino. Ok. Le estaría A dejando ver. unos minutitos para que pueda dar su disertación y luego continuamos con el bloque de las preguntas. Ah, ya, perfecto, perfecto. Ya, ok, perfecto. Sí, mejor así, no más ordenado. Ya, perfecto, ya. Le dejamos pregunta a la final. Ya, entonces, sigamos. Ya. Miren ustedes, acá hay unos gráficos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los mayores socios comerciales de Latinoamérica? Bueno, esa es una 2021, ¿no? Ahí está. Y miren ustedes, ¿no? Se supone que de acuerdo a este gráfico, los mayores socios comerciales son, ahí lo tienen, ¿no? China es el color rojo, ¿verdad? Ha crecido desde los 2000, ¿ok? Se supone que Estados Unidos, USA, es el mayor, pero está decreciendo, ¿no? Pero como ustedes han escuchado, se excluyen a México, que tiene mucha relación con Estados Unidos, en realidad China ya es el mayor socio comercial, ¿no? ¿Ok? Y aquí, no sé, no, se supone que no se mueve este. Bueno, entonces esa es la situación. Pero miren, ahí está, se está moviendo. Miren ustedes cómo cambia, ¿no? Conforme pasan los años, Latinoamérica se vuelve más rojo, en particular Latinoamérica. ¿Qué significa? Que la presencia china aumenta, ¿verdad? Principalmente en Latinoamérica. La presencia china como socio comercial aumenta, ¿cierto? ¿Ok? Pero miren ustedes este gráfico es interesante. Este gráfico es de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, saca todos los años un estudio, este lo sacó a fines del año pasado, y miren lo que dice acá, miren lo que dice ahí. En el año 2000, el intercambio comercial entre China y Latinoamérica apenas superaba los 14.000 millones de dólares. El 2022 casi llegó a 500.000 millones de dólares. Es descomunal este monto. Miren cómo lo miren. Ahí está. 490, exactamente 496.000 millones, de los cuales 312 fueron importaciones y 184 fueron exportaciones, ¿no? De Latinoamérica a China. Increíble, ¿no? Impresionante. Bueno, aquí ustedes pueden ver por el lado de las exportaciones que todavía Estados Unidos es predominante, pero la mayor parte de esa cifra lo explica México, porque México es el que exporta la mayor parte de que Latinoamérica exporta a Estados Unidos. Y por el lado de las importaciones, ahí sí la presencia china ya se está acercando al Estados Unidos. Pero también es engañosa esta cifra, porque en verdad, si excluyen a México, China es ya el mayor fuente de importaciones de los países latinos. Siguiendo a China. Bueno, como ustedes ven, aquí está por país, por regiones, América del Sur, Centroamérica, México y el Caribe. Y por ejemplo, en América del Sur, dice, ¿no? Grupo de productos, bienes primarios. En el año 2020-2022, el 83% de lo que exportó Latinoamérica a China es materias primas. Bueno, el caso de Perú es así, ¿no? El 97% de lo que Perú exportó a China es materias primas. Bueno, tenemos otra cosa que vender, ¿no? Entonces, ese es el tema. O sea, en resumen, excluyendo, ¿qué país? No, casi todos, ¿no? Casi todos, la mayor parte de toda Latinoamérica, lo que más exporta a China es materia primas. Aquí no está como país México. México sí exporta algunos productos manufacturados, ¿no? Bueno, exporta poco China, perdón, México a China, ¿no? Pero más exporta productos manufacturados que materias primas. Bueno, México ya no tiene tanta materia prima como antes, ¿no? También eso puede explicar, ¿ok? Bien, otro gráfico, este es el Banco Mundial, tiene una base de datos que muestra este cuadro. Dice que China importa
por ejemplo, $3 millones, compró 109. O sea, prácticamente el 47% de todo lo que compró China de Latinoamérica fue de Brasil. Según este cuadro, ¿cuánto compró de Perú? 24.000 millones de dólares, ¿no? Según este cuadro, el mayor, el monto mayor que un país le vende a China es de Brasil, 109, Chile segundo, Perú sería el tercero, ¿verdad? México le vende poco, ahí está, 17.000 millones de dólares, ¿no? Sigamos. Hablemos de inversiones. Bueno, en cuanto a inversiones, hablemos rápido, ¿verdad? El tiempo vuela, disculpen. Ya, a ver, en cuanto a inversiones, ya hemos dicho, China invierte porque cada vez sus empresas son más competitivas, ¿no? Pueden competir acá. Inicialmente las inversiones chinas fueron a recursos naturales, ahora se van a la provisión de infraestructura, construcción de puertos, aeropuertos, vías férreas, carreteras y todo lo demás, ¿no? Ahora, el tema que llama la atención es que gran parte de la inversión china, en particular en recursos naturales y infraestructura, son de empresas estatales y por eso despierta en algunos suspicacia, sospecha, qué sé yo, ¿no? Especialmente Estados Unidos, ¿no? ¿Okay? ¿Cuánto ha invertido China en Latinoamérica? Bueno, acá hay unas estadísticas que a veces no son fáciles de conseguir, pero, por ejemplo, este es uno reciente que dice que del 2005 al 2023, por ejemplo, en Sudamérica ha invertido 214.000 millones de dólares. Brasil ha invertido 80, en Perú 31. En México, relativamente poco, ¿no? Solo 8.000 millones de dólares, ¿verdad? Relativamente poco. ¿Dónde invierte China bastante? Bueno, al comienzo, en los años 90, 2000, invertía principalmente en recursos naturales y ha invertido un montón. Miren ustedes, de acuerdo a esta estadística, en el Perú, solo en el Perú, China había invertido hasta, este es un dato reciente, hace unos 2 meses, o menos, prácticamente, solo en el Perú, China ha invertido solo en cobre prácticamente 14.000 o acercándose a 15.000 millones de dólares. En otros países los montos varían, ha invertido en litio, oro, varios metales más, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, rápidamente, por ejemplo, en el año 2022 hubo una serie de inversiones, compras, ¿no? De empresas extranjeras por activos o han invertido en Latinoamérica. Aquí muestran un cuadro de las mayores transacciones de ese tipo. Y este cuadro nos muestra, pues claro, las mayores transacciones todavía son de empresas de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, la empresa Univision compró activos en México por 4.800 millones de dólares, ¿verdad? Todavía en el tema de la inversión a nivel global en Latinoamérica, empresas occidentales son las que más invierten, ¿no? Pero China, por ejemplo, está acá, miren ustedes, estoy señalando, si se ven con el puntero, China, la empresa china Ganfeng Lithium, o sea, litio, invirtió en Argentina por 962 millones de dólares, ¿verdad? Como decíamos, todavía a nivel global, en Latinoamérica, China no es un gran inversor, por lo menos de acuerdo a las estadísticas oficiales. Como ustedes ven acá, aquí van, eso también es la CEPAL, es reciente. Ahí está, del 2015 al 2019, el 2022 todavía los mayores montos vienen pues de países como Estados Unidos, la Unión Europea. China aparece con un monto menor, ¿no? Todavía a nivel global, ¿no? En Latinoamérica. Aunque, como hemos visto, hay países donde sí China se está convirtiendo en un inversor importante, casos como el Perú y Brasil. Vamos a hablar del Perú, obviamente, después, ¿no? Rápidamente, seguimos. Aquí también, ¿no?
estos son adquisiciones, compras que hacen empresas de un país por otro. Y aquí también vemos por varios años, y aquí también los mayores actores pues son países como Estados Unidos, países de la Unión Europea, y China no es tan importante todavía, ¿no? Por lo menos de acuerdo a estas estadísticas, ¿verdad? Que son bastante recientes. Siguiente, también estos anuncios de proyectos de inversión. Las empresas dicen, voy a invertir este monto este año en tal país. Ahí está. Todavía, como ustedes ven, los mayores anuncios de inversión son de empresas de Estados Unidos. En este gráfico, de acuerdo a este gráfico, durante el año 2021 y 2022, los mayores montos anunciados de inversión por empresas del extranjero en Latinoamérica fueron de Estados Unidos, primero Australia, segundo Alemania, después, bueno, aquí aparece China en tercer lugar ya, ¿cierto? Aquí también dice, también, ¿no? O anuncios de inversión, pues, de eh, extranjeras en algunos países. Y aquí también, pues, como ustedes ven, bueno, aquí sí hay 3 regiones, países, Estados Unidos está primero, Unión Europea está segundo, y bueno, China está, aparece en tercero. Y en verdad es así, ¿no? Todavía a nivel general, en inversión, China aparece en tercer lugar. Pero repito, en algunos países, como vamos a ver, en el caso de Perú, China ya prácticamente es el más importante, ¿ok? A ver, sigamos. Ya, ahora hablemos del Perú, concretamente. Miren, acá también hay un tema muy interesante. Esta es la estadística oficial de proinversión del Perú, del gobierno del Perú. Proinversión se supone que es la entidad que registra los montos de inversión extranjera realizados. Esta es la última, lo he sacado hace una semana, creo. Miren, de acuerdo a esta estadística, a fines del 2023 había un stock de capital, o sea, todo lo que se ha invertido al año de inversión extranjera de 30.171 millones de dólares. Y de acuerdo a esa cifra oficial, ¿quién había invertido más en el Perú? Reino Unido, 6.368. China, de acuerdo a esta cifra oficial, China solo había invertido 1.139. ¿Y por qué me sorprendo? Porque no es cierto esto, no es cierto. Lo que pasa es que por inversión no obliga, o sea, las empresas no están obligadas a registrar, si quieren registran, si no, y como el Perú nadie hace caso a las leyes, no, es así, ¿no? Lamentablemente. Entonces, esta no es la cifra real. ¿Cuál es la cifra real, dirán ustedes? Bueno, la que vamos a mostrar. Miren, de acuerdo a diversas fuentes, una de ellas es este think tank, este Centro de Investigación de Estados Unidos, China, solo del 2025 al 2023, había invertido este monto en el Perú, 31.000 millones de dólares estaba proyectado invertir, ¿no? ¿Dónde invirtió más? Obviamente en metales, ¿verdad? Metales a 15.000 millones de dólares, en cobre, hierro, en energía, 12.4 millones. China ha comprado Luz del Sur, ha comprado Enel, ha comprado la central eléctrica de Changya, varias, en finanzas, en logística, en transporte, en servicios públicos y en otros, ¿ok? Ahí está, los sectores donde China invertido ese monto de 15.798 millones de dólares, ¿verdad? Y bueno, para que tengan una idea de la importancia de las empresas chinas, aquí le faltó el título, no sé qué pasó. Por ejemplo, en el sector minero, en Las Bambas, solo para comprar la mina Las Bambas, de una empresa australiana, suiza, inglesa, China pagó casi 7.000 millones de dólares. Y aparte de invertido en Las Bambas, otros 3.000 millones de dólares. Solo en Las Bambas, China ha invertido como 10.000. Y por eso este cuadro es participación de las empresas chinas en la producción de algunos productos mineros, ¿no? Mire, solo la mina Las Bambas produjo el año pasado el 9% del cobre nacional. Y la segunda más importante empresa minera china en cobre es Chinalco, Toro Mucho, ¿verdad? Que produjo un 6%. Termino con esto. Hierro. El 100% del hierro del Perú lo producen empresas chinas. Shogun, ¿no? Marcona. Mina Yoshin es prácticamente una subsidiaria de Shogun. Entonces, prácticamente Shogun produce el 100% del hierro del Perú. ¿Sí? Bueno, ya ustedes saben, ya les comenté, el año 2019, el 2023, 2 empresas chinas compraron Luz del Sur,
y compraron Enel, ¿no? Y con ello controlan el 100% de la producción, distribución en Lima, ¿no? Y de acuerdo al diario Gestión, las empresas chinas son dos grandes empresas chinas, ¿no? China Treasure Corporation y China Southern Power Grid International, ¿no? Solo esas dos empresas tienen subsidiarias, controlan, como se dice acá, aquí está el cuadro, ahí está, miren ustedes, a nivel nacional, miren ustedes, controlan el 55% de los activos de distribución de energía eléctrica y el 57% de la venta regulada, ¿verdad? Bueno, voy a correr porque el tiempo vuela. Ustedes saben que Estados Unidos ha dicho al Perú, ¿no? Estén preocupados, bueno, mejor dicho, él se preocupaba y le decía, ¿no? Ustedes también deben preocuparse de que China cada vez controla más su infraestructura. Y obviamente pone el ejemplo del puerto de Chancay, que vamos a hablar ahorita, y del control que que dos empresas chinas ya tienen de la distribución de energía eléctrica en Lima. Excelente, Bueno, doctor Aquino, excelente. Sí, tal vez el tema este tema es muy grande para tocar, ¿no? Y el tiempo como no nos ha sido perfecto, desfavorable, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez sí Bien, sí, podríamos pasar con el tema de la ronda de preguntas, ya que hay claro. varios compañeros y público Sí. también que quiere hacer preguntas, ¿no? Adelante, adelante. Excelente. Entonces, vamos a iniciar con este segundo bloque, que es con respecto a la ronda de preguntas. Eh, si alguno tuviera una pregunta, puede levantar la mano y hacerle la pregunta al doctor Carlos Aquino, ¿no? Su espacio, a ver si alguien tiene una pregunta. Había, ¿no? Levantaron dos semanas, no sé qué pasó. A ver, A ver, compañeros, ¿alguna pregunta que puedan hacerle al doctor Carlos Aquino? ahí está. Sí, Adelante, adelante. a ver, tenemos a Álvaro y a Alison. A ver, profesor Álvaro, adelante, le doy el pase. Muchas gracias. Bueno, felicitar al doctor por la ponencia, de verdad está bastante interesante y en realidad, claro, es un tema también bastante extenso. Mi pregunta es en relación a, claro, la creciente inversión que está realizando China en el Perú, ¿no? Y a la dependencia respecto a las exportaciones, ¿no es cierto? Como China, como nuestro socio principal comercial, ¿no? Claro, y en perspectiva, digamos, eso también, ¿qué desventajas traería para nuestra economía si es que en realidad necesitaríamos también este, las exportaciones, digamos, establecer también otras relaciones comerciales con otros países? Y también en relación, por ejemplo, a las importaciones, claro, principalmente importamos, ¿no es cierto?, productos de repente relacionados con la tecnología, pero eventualmente si llegaran a ingresar también de repente productos primarios o de industria textil concretamente, que también desventajas o beneficios traería también para la industria nacional. Sí, sí, gracias. Sí, bueno, sí, es cierto. Bueno, deberíamos preocuparnos, ¿no? Un país no debería depender de otro, ¿no? Miren el caso extremo de México. El 80% de lo que México exporta va a Estados Unidos. Cuando la economía de Estados Unidos cayó el 2008-2009, la economía de México se hunde, como el dicho decía, ¿no? Hace 40 años Latinoamérica era muy dependiente de Estados Unidos. Decía, si Estados Unidos, la economía de Estados Unidos estornuda, nosotros cogemos una neumonía. Imagínense, si China también cada vez muchos países dependen de China, si la economía china cae, obviamente los precios de los productos que China demanda va a caer porque su demanda cae, ¿no? Entonces es obvio que no deberíamos depender mucho de ningún país, ni de China, ni de Estados Unidos, ni de Japón. Primero. Segundo, obviamente no deberíamos exportar solo materias primas, ¿no? Pero bueno, y ese es un problema nuestro, ¿no? O sea, lamentablemente, pues ustedes saben quizás mejor tenido pues políticas de desarrollo, políticas industriales que incentiven que nuestro país exporte productos que sean distintos de materias primas, a contrario de lo que han hecho los países asiáticos, ¿no? Que hace 50 años exportaban también algunas materias primas y ahora exportan
manufactura, pero ese es problema nuestro, ¿no? Y el otro tema, sobre las importaciones, ¿no? Sí, cierto, importamos de China bienes de capital, autos, pero también importamos textiles y eso obviamente puede causar, y de hecho ha causado, según los productores, que los productos chinos ingresan muy barato. No solo eso, el problema no es tanto que ingresen barato, bueno, si lo producen barato, son competitivos, bueno, ¿qué se va a hacer, no? Pero se ha dicho casos que algunos productos que vienen de China vienen, como se dice en economía, precio dumping, ¿verdad? Venden a un precio debajo de lo que cuesta producir o debajo de lo que venden en su mercado. Y eso es una práctica desleal, pues, y en cualquier país del mundo puede y debe, y el Perú ha hecho también, tomar medidas para evitar eso. Pero también nos hemos beneficiado en realidad. Nosotros, obviamente, como consumidores, sería prima, por ejemplo, más barata de China también. Excelente, doctor. Ahora tenemos una pregunta ¿Otra de pregunta? Jesús Cervantes también, o de Alison Sí. Vargas también. A ver, Alison, tu pregunta. Muy buenas noches con todos. Para comenzar, saludar igualmente al evento y al expositor que nos ha dado bastantes detalles y luces sobre todo el tema de la industria china y también la relación con no solo Perú, sino el continente americano en general, incluyendo a otras potencias como Estados Unidos. Mi pregunta iba directamente a, bueno, hay constantes tensiones entre China y Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso no es un secreto para absolutamente nadie. Todo espectador del escenario que se va desarrollando a nivel mundial es consciente de eso. Por ejemplo, en el año 2018, Google veta a Huawei, logrando debilitar importantemente la hegemonía tecnológica que venía acrecentándose en cuanto a la industria china. Después de esto ocurre todo el tema de la pandemia por la COVID-19, el bloqueo de las fronteras, lo cual también debilita de cierta manera la industria manufacturera china. Siendo así, aumenta la necesidad de diversificar eh, la industria de fabricación hacia la India. ¿Sería posible que en los próximos años esta logre superar a la industria china? ¿Cuáles son sus predicciones al respecto en el mediano plazo? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. India, sí, sí, interesante. Bueno, de hecho, India ya es el país con la mayor población del mundo. La mano de obra india es obviamente más barato que la mano de obra china. En teoría, ¿no? En teoría, India tiene más población ahora, su mano de obra es más barata. India podría convertirse en la fábrica del mundo, como lo hizo China también, pero es un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente India pues tiene políticas, leyes, tiene situación que no favorece eso. Por ejemplo, ustedes saben que en India hay legislación laboral bastante estricta. Una empresa contrata a un trabajador y es muy difícil despedirlo o cuando la actividad económica baja. Es obvio que las empresas tienen que decirle a unos trabajadores que ya no pueden seguir empleando, ¿no? Pero en India la legislación es muy complicada. Entonces, algunas empresas no. China ofrece estabilidad social, política, esas son cosas que, por ejemplo, a India le falta, pero de que podría convertirse, sí. De hecho, hay proyecciones al 2075, por ejemplo, uno de Goldman Sachs, que dice que el 2075 China y la India estarán ahí en un primer lugar, con Estados Unidos por ahí también, pero sería después, porque ahorita, como les digo, la situación en India no es tan fácil, pero de que tiene potencial, indudablemente tiene potencial, ¿no? Interesante. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Excelente. Vamos a seguir con las preguntas. A ver, al compañero Puma. Hola, hola. Sí, compañero, a ver. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, en primer lugar, para felicitarle, porque esta ha sido una exposición
sumamente interesante que tiene que ver mucho con el desarrollo del país con respecto a los capitales presentes, ¿no? Dentro de nuestro... A ver, mi participación va en un sentido más de reflexión o de repente para sacar buenas conclusiones con respecto a su exposición, en el sentido de que, por ejemplo, ese es el caso de los precios dumping, ¿no? Sí, ese es un fenómeno que se está viviendo, no solo en Perú, sino que se vive pues a nivel mundial, porque China está lógicamente invadiendo todos los mercados con sus productos a precios, pues, ¿no? A precios dumping, ¿no? Como se le conoce, ¿no? Un claro ejemplo es lo que sucedió, pues, en el año 2015 acá en el Perú, ¿no? Ustedes se recordarán de la famosa empresa Aceros Arequipa, que estaba punteando, pues, ¿no? Dentro de la industria siderúrgica o de fábrica de aceros, ¿no? Entonces, lastimosamente, si nosotros vemos ahora ya esa empresa muerto, ¿ya? Únicamente ofrece pues importaciones, ¿no? Lo que hace esa empresa ya se ha desviado de su rubro de hacer manufactura o de industrializar los productos a ya pues a importar, ¿no? Y poco nada se ha hecho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero hace esto, si nosotros adoptamos una mirada más optimista al resto con lo que va a suceder acá en el megapuerto de Chancay. Este, Genial. Bueno, entrarán muchos productos así a precios recontra rebajadazos que va a matar la... Sin embargo, yo pienso que va a suceder lo mismo como está sucediendo ahorita en México, ¿no? El fenómeno del nearshoring, si usted lo conocerá, doctor, el nearshoring, donde México ha aprovechado esa oportunidad. ¿Para qué? Para crear una zona económica especial y permitir que las empresas manufactureras, como por ejemplo Samsung, que fabrica tele, Sony, que fabrica productos electrodomésticos, hasta la misma empresa Huawei, ha mandado a construir sus ensambladoras la misma Ciudad de México, en la parte norte, frontera con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese lugar es estratégico para crear una zona especial y, lógicamente, pues no dar preferencia a esas grandes empresas y siempre tiene que haber un perdedor en este caso, ¿no? En este caso es mano de obra barata, crear una zona especial con mano de obra barata para que se pueda industrializar esa parte, ¿no? A tal grado de que actualmente México ha sabido aprovechar esa oportunidad que se le ha dado para que ellos también puedan industria local. Ustedes conocerán la famosa marca, ¿cómo se llama? Trooper, ¿no? Trooper, esa marca que ya está pasando fronteras. Esa marca ha nacido precisamente por ese tipo de tratado de libre comercio que ha adoptado México con China para poder desarrollar su industria y bueno, ¿dónde está la clave dónde está la clave de ese tratado? Es que tiene al lado al mercado más grande del mundo, ¿no? Que es Estados Unidos, ¿no? Es decir, atraigo las empresas e inversiones privadas a mi país ¿para qué? Para que pueda fabricar y abaratar más los precios y pueda exportar con mayor apertura en el mercado más grande del mundo, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Entonces yo le veo una forma que en Perú que podemos tener la misma oportunidad en el sentido que entran todos los productos por el puerto de Chancay. ¿Y qué pasa? Tenemos acá pues un vecino, otro mercado, no será tan grande como la de Estados Unidos, pero ¿cuál es ese vecino ese mercado más grande, no? Es pues Brasil, Brasil. Entonces, eh, dentro de este punto, esa mirada, yo creo que acá también podemos aplicar el nearshoring. No sé cuál sería su visión con respecto a esa opinión que tengo, doctor. De repente, uy, ¿se escucha? Sí, 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 sí. sí, Puma, muchas gracias. Doctor Carlos, sabemos que este tema es muy importante. En el tercer bloque ya se va a estar dando el tema de las respuestas por su parte. Le pido que pueda anotar las preguntas que le van a hacer. De igual manera al compañero Puma. Y también vamos a darle un tiempo para que haga el cierre, ¿no? Después del tercer bloque. Pero ahorita estamos en la ronda de preguntas. Ok, gracias. A Eso era ver, todo. Ya, gracias. ex- excelente. A ver, ¿quién más, compañeros? ¿Alguien más que quiera hacer preguntas al doctor Carlos? El compañero Jerry Cervantes Pacheco. A ver, compañero, tiene el pase.
Compañero Jesse, creo que no escucha, no escucha. Bueno, vamos a darle el pase en todo caso al profesor Jonathan Riveros. Adelante, profesor Jonathan, con sus Buenas preguntas. noches, profesor Carlos. Es un gusto estar aquí en UNAMBA. Y bueno, también mandarle un saludo al director de escuela, que es el profesor Hernán Hurtado. Y básicamente mi pregunta está centrado en ver las implicancias geopolíticas y geoestrategias que tiene China en el Perú. Más allá del lado comercial, que es, digamos, una de los instrumentos de crecimiento y expansión del poder nacional de cualquier nación, estamos viendo aquí por primera vez en casi 200 años, rompiendo la doctrina de Monroe, ¿no? Que americanos, una potencia extracontinental que usa su influencia comercial y que puede tener implicancias baja. Tiene estas famosas estrategias de puertos dual use, o sea, civil y militar. Y eso también ya ha levantado ya bastante resquemor, ¿no? En Estados Unidos. Uno ve nomás lo que hace la general Laura Richardson, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder aquí en el futuro, doctor? Porque China tiene este tipo de estrategia, ¿no? Va de lo económico, lo estratégico y militar. Estamos viendo también ahora cómo parte de la élite política peruana, tanto civil y militar, están empezando ya a tener ese tipo de contacto, ¿no? Que al final creo que nos va a poner ahí en una situación entre dos trenes. Gracias. Excelente, profesor Jonathan. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta para cerrar este segundo bloque de preguntas? Doctor, a mí me gustaría hacer una última pregunta, ya que nadie más va a querer hacer. Me gustaría preguntar, justo en la disertación que usted tuvo, estaba mencionado de China, ¿no? Que no era un buen inversor, ¿no? Y justo mencionaba las estadísticas, ¿no? ¿A qué se debe esta tendencia de que no sea un buen inversor, o al menos en el mercado internacional, buen inversor, ya que según las últimas encuestas, ¿no? Y se ve que China es potencia mundial, ¿no? Incluso lo ha desplazado a Estados Unidos, ¿no? India también está siendo potencia mundial, ¿no? Entonces, me gustaría saber a qué se debe ese punto, ¿no? De que China no es buen inversor, digamos, ¿no? Pero, perdón, yo dije que China no es un buen inversor. No recuerdo haber dicho eso. No, ¿a qué te refieres exactamente? No, no, no. Sí, unos cuadros, Ya, doctor Carlos, donde ya, mencionaba de China y había unas estadísticas ya. y que no era bien visto, creo, algo así como China Ah, en, no, en el mercado internacional. ¿dónde está? No, yo dije, bueno, te lo voy a poner ahorita, es que para algunos, bueno, en particular me refería ¿dónde está? Bueno, ¿dónde está? Que China, por la misma hecho de que sus empresas son estatales, despierta suspicacia, ¿no? Bueno, miren, es una pena que no haya tiempo, sí, pues yo entiendo, me he excedido, pero justamente lo que iba a comentar después, ahí está, iba a hablar justamente de la competencia China-Estados Unidos, se refieren, pero bueno, ya no hay mucho tiempo, voy a responder rápidamente. Bueno, primero, eh, a ver, me hicieron sobre, ya, nearshoring, ¿no? Bueno, a ver, nearshoring es la estrategia, bueno, Estados Unidos pues empezó su guerra comercial con China, Trump le impuso sanciones a Huawei, después a otras empresas, y como se dijo también pues con la pandemia, Estados Unidos consideró que dependía mucho de China y no debería ser así, entonces quiso que sus empresas se vengan al país, onshoring, quiso que sus empresas se vean a lugares cercanos, nearshoring, lugares cercanos como México, o que sus empresas se vayan a países amigos, friendshoring, ¿verdad? Y es cierto, como dice el profesor, México se ha beneficiado del nearshoring, pero obviamente México ya tenía una zona industrial, tenía una estructura industrial, entonces que el Perú se beneficie en el shoring sería lo ideal, ¿no? ¿Quién no quisiera? Pero la verdad no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo,
Yo he hablado también, me han entrevistado estos últimos días diferentes medios, he dicho, el puerto de Chancay puede ser una oportunidad, tenemos una zona económica especial, ¿por qué no atraemos empresas? Pero no hay nada todavía, no hay absolutamente nada, ni en el parque industrial, ni en la zona económica especial. Pero ojalá seamos optimistas como el profesor o la persona que me ha entrevistado y efectivamente el Perú puede beneficiarse del nearshoring, ¿verdad? Que empresas amigas, perdón, que empresas se establezcan en países amigos de Estados Unidos, como es Perú, y de ahí exporten al mundo. Y sobre lo último del profesor de la competencia China-Estados Unidos, bueno, eso es obvio, ¿no? La competencia ya está ahí, como había dicho también, hay dos lugares donde esa competencia se va a sentir con fuerza. Bueno, uno ya se está sintiendo en el más oriental. Ustedes seguro han escuchado las noticias, el tema del Taiwán, el tema del mar del sur de China, donde es probable que pueda ocurrir un conflicto ahí porque China ha declarado como suya gran parte del mar del sur de China. Algunos países no piensan eso. Filipinas tiene una isla ahí y hay problemas ahí. Todos los días prácticamente hay barcos chinos y filipinos barcos no de guerra, por lo menos no de guerras hasta ahora, pero que se empujan entre ellos y puede ocurrir un problema ahí porque Estados Unidos ha dicho que va a apoyar a Filipinas, ¿no? En la región latinoamericana, de hecho ya está ocurriendo, bueno, aquí quería presentarles se tenía. Miren, el año 2020, Chile quiso hacer un cable submarino para conectar Santiago con Shanghai. Ustedes saben que el 95% de todos los datos en el mundo circulan por cable submarino, ¿no? Uno usa el Internet, el Atlántico también. Entonces, Chile quiso hacer eso. ¿Y qué creen ustedes? El 2020 contrató a una empresa para que haga el estudio de factibilidad. Huawei lo hizo. Entonces, Chile iba a hacer la licitación para hacer ese cable submarino óptico y una vía directa a China. ¿Qué creen ustedes que hizo Estados Unidos? Lo presionó y Chile al final desistió de eso y Chile va a hacer un cable submarino de Santiago a Auckland en Nueva Zelanda, de ahí a Australia y de ahí ya se queda ahí porque hay otros cables que conecten a China. Estados Unidos pues ejerce mucha presión y como ustedes ven, no sé si están viendo la presentación en PowerPoint, el próximo tema donde vamos a competir y se va a ver el enfrentamiento va a ser en la adopción de la tecnología 5G. Estados Unidos está presionando para que los países no adopten la tecnología 5G. Si uno hace ahorita un concurso, solo viendo el tema de costo-beneficio, es obvio que ¿quién va a ganar esa licitación? Huawei, la empresa china, porque es la más adelantada. Pero obviamente Estados Unidos, ¿por qué dice que no adopten la tecnología china de Huawei? Porque dice que China va a controlar los datos, ¿verdad? Va a controlar todos los datos y obviamente eso no le gusta a Estados Unidos. Y por último ejemplo, el tiempo abuela, hace 3 años Chile hizo una licitación internacional para hacer DNI, para hacer documento de identidad, ¿verdad? Esa licitación lo ganó una empresa china-alemana. Lo vetó Estados Unidos. ¿Saben ustedes por qué? Porque le dijo, ustedes hacen eso, todos los datos de sus ciudadanos van a terminar en China. Y ustedes dirán, ¿y cómo presiona Estados Unidos? Bueno, dijo muy simple, si tú quieres, dale la licitación a esa empresa, pero yo te corto, los chilenos tienen visa, no necesitan visa ir para Estados Unidos. Pero si tú le das ese contrato a la empresa china, olvídate de la visa libre de Estado. Entonces, de hecho, va a haber un enfrentamiento. Entonces, el problema es cómo vamos a afrontar eso, ¿no? Ya, Profesor, ¿qué tal? podría hablar Sí, más, pero bueno, porque este profesor, corte. en realidad el tiempo lo podemos manejar con flexibilidad. Sí me gustaría Bueno, entonces, que pueda, adelante, adelante, adelante. No hay que problema, pueda adelante. terminar la última exposición que estaba realizando, porque justo he estado aterrizando eh, eh, en, en las inversiones chinas en nuestro país, ¿no? Quisiera que pueda desarrollar mejores ideas. ¿Qué tipo de inversiones tiene China en el Perú? Señala en recursos A ver, naturales, justo, infraestructura, sí, sí, sí. pero A ver, en particular, quisiera que nos comente el tipo de inversión en materia de préstamos. Tal vez no en Perú, pero sí
en Latinoamérica, ¿no? ¿A través de qué instituciones China realiza préstamos a otros países? ¿Y cuáles son los mecanismos que utiliza, ¿no? Y que los distinguen del Fondo Monetario Internacional? Me gustaría que pueda precisar eso. También tengo algunas otras preguntitas. Quisiera que nos comente un poco más sobre el papel de este megaproyecto La Franja y la Ruta. O sea, ¿qué papel cumplen en el proceso de expansión del capital chino en el mundo? Y bueno, una pregunta que puede conducir al debate, ¿no? Usted lo ha señalado y creo que es algo. Roque Benavides hace poco dio una conferencia en la universidad, usted estuvo presente, lo, lo acompañó, ¿no? Él menciona que eh, la extracción de, de nuestros recursos naturales eh, sí genera valor agregado, ¿no? Y bueno, él entiende por valor agregado, pues no exactamente la elaboración de posgrados, ¿no? Sino la construcción de carreteras, ¿no? No sé, ¿no? El dar trabajo a las personas, cosas de esa naturaleza, ¿no? Algo que un docente o un colega suyo me parece que le corrigió, ¿no? Le corrigió, porque los economistas no manejan esa expresión del valor agregado, tal y como lo señalaba Roque Benavides, ¿no? Pero, profesor, en concreto, mi pregunta es, ¿en qué medida va a cambiar nuestra condición, ¿no? de país exportador de materias primas, ¿no? Porque esa es la actividad que más divisas le genera al Perú, ¿no? Eh, en qué medida va a cambiar esa condición económica de nuestro país ahora que nos vinculamos con una gran potencia que se está perfilando en el mundo, ¿no? Que es China, ¿no? ¿Va a cambiar eso? ¿Se va a mantener así en nuestro país? Me gustaría que lo explique, ¿no? Y una última preguntita, profesor. ¿Cómo funciona el capital estatal chino? Quisiera que también pueda explicar cómo funciona. Estamos acostumbrados a entender que el capital es privado, ¿no? Pero quisiera que explique cómo es el funcionamiento de ese capital estatal, ¿no? Que a muchas personas les genera terror, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Es socialismo, es comunismo. Y bueno, seamos sinceros, ¿no? China no es socialista, no es comunista, se rige bajo la lógica del capital, ¿no? Entonces, no, de boca para afuera puede serlo, puede ser en el discurso, en el nombre, pero en la realidad es una gran potencia capitalista, ¿no? Entonces, quisiera que pueda explicar eso y, profesor, nuevamente señalarle que se puede manejar con bastante flexibilidad el tiempo. Ok, ok, ok. Bueno, justamente iba a hablar de esos temas, me interrumpieron ustedes, ¿no? Iba a hablar del puerto de Chancay, del enfrentamiento China-Estados Unidos, pero bueno, ya, a ver. Miren, primero, eh, en el Perú, ahí está, o sea, Perú, creo que dije, no lo repito, Perú no tiene préstamos de China. Ahí está la inversión, me pregunto, ¿dónde ha invertido China su dinero? Ahí está. La mayor parte, la mitad, lo ha invertido en minerales, ¿ok? Por eso hemos dicho que China, pues, tiene dos grandes minas hasta ahora, Las Bambas y Toromocho, y con eso controla el 18% de la producción de cobre, ¿verdad? También hemos dicho que China tiene Shogun y con eso controla el 100% de la producción nacional de hierro. Tiene otra empresa, Jinshao Mining, el proyecto de Pampa de Pongo para producir también hierro. Y esa empresa, Jinshao Mining, una licitación para hacer un puerto en Ica, el puerto de San Juan de Marcona, donde va a invertir 450 millones de dólares, y escuchen bien, cuando ese puerto esté listo, en algunos años más, ese puerto va a ser el tercer puerto grande del Perú. El primero va a ser, por un tiempo, el puerto del Callao. Quién sabe si los chinos meten más plata en Chancay, se va a convertir en el más grande, pero por momento es el puerto del Callao. El segundo es Chancay, que es de una empresa china, y el tercero va a ser este puerto San Juan de Marcona de una empresa china. Entonces saquen ustedes su cuenta. China controla el 20% de la producción de cobre,
Y tiene varias empresas más. Hay como 4 o 5 empresas chinas que quieren incrementar la producción de cobre. Hierro en minerales, ¿verdad? En infraestructura. Ya les he comentado el caso de que las empresas chinas, según algunos cálculos, ahí está, controlan casi la mitad de los activos de distribución y de venta regulada de electricidad. El puerto de Shanghái, hablemos del puerto de Shanghái. Interesante. ¿Qué nos Pacífico? Estamos el Perú y está Chile, ¿verdad? ¿Okay? El Océano Pacífico, escuchen bien, el mundo ha cambiado, ¿no? Hace hasta el siglo XV, el centro del mundo, ¿cuál era? El mar Mediterráneo, ¿verdad? Hace 2000, 3000 años, 4000, los grandes imperios, la civilización empezó, se pone por acá, ¿no? Mesopotamia, Babilonia, después hace 2000, 3000 años el imperio egipcio, después hace 2000 años el imperio romano, el imperio griego. Entonces, hasta el año 1500 más o menos, el centro del mundo, no, un poco excluyendo Asia, ¿no? Porque China estaba encerrado en sí mismo, era el Mediterráneo. A partir del siglo XVI empezó las grandes conquistas, ¿verdad? Los poderes imperiales europeos empezaron a expandir por el mundo. Cruzaron el Atlántico, conquistaron el continente americano y después se fueron por el sur, por el Cabo de Horno, conquistaron todo África y después toda Asia y prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Pero, según ustedes han escuchado, desde hace ya 30 años y especialmente ahora es el siglo del Pacífico, es la era del Pacífico. ¿Por qué? Porque actualmente es a través del Atlántico, perdón, el Pacífico, o es en la cuenca del Pacífico donde se ubican las economías más grandes del mundo. Bueno, Estados Unidos tiene dos costas, ¿verdad? Tiene la costa del Atlántico y tiene la costa del Pacífico, pero la región más dinámica, la ciudad más dinámica, los estados más grandes de Estados Unidos están en el Pacífico, California, por ejemplo. Silicon Valley está acá, ¿verdad? Y en el otro lado del Pacífico está China, la segunda economía más grande del mundo, está Japón, que es la tercera economía más grande del mundo, y se supone que India no está exactamente en el Pacífico, pero no sé si ustedes saben, en los últimos años se manejaba hace 30, 40 años el concepto del Asia-Pacífico, ¿verdad? ¿Qué es el Asia-Pacífico? Es la región más dinámica del mundo. Asia-Pacífico denota los países asiáticos que eran bañados o son bañados por la Pacífico, porque desde hace 40, 50 años hasta ahora las economías que más han crecido, la que más crecen y la que más crecería en el futuro inmediato son las que estaban ubicados en el Asia-Pacífico. Los países asiáticos bañados por las aguas del Océano Pacífico. Estamos hablando de Japón, Corea, China, Taiwán, Indonesia, todos esos países, ¿no? Pero en los últimos años se habla de un concepto de Indo-Pacífico, no tanto Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque engloba no solo al Pacífico, sino también al Océano Índico, donde está India. Y es obvio, como hemos dicho acá, contestando una pregunta, y la pregunta más bien que me hicieron, que India pues se va a convertir la gran potencia. Entonces, en resumen, esta región del Asia-Pacífico o del Indo-Pacífico va a ser la región más dinámica del mundo. Aquí están los mercados, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con el puerto de Shanghái? Miren, China mira a Latinoamérica. Nosotros, en realidad, el Perú es un actor pequeño en el concierto latinoamericano, sudamericano, ¿verdad? Porque México está hasta el cuello involucrado con la economía de Estados Unidos, ¿no? Y va a seguir así por el futuro previsible, ¿verdad? En los países centroamericanos lo mismo, ¿no? Entonces, Sudamérica es el importante. ¿Por qué? En realidad, más que Centroamérica y Norteamérica, es la región superavitaria, hablando de Latinoamérica, es la región superavitaria en alimentos. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay son grandes exportadores de soja, de maíz, de trigo, de carne, exportan petróleo, exportan hierro, exportan cobre, minerales, nosotros también, ¿no? Entonces, dentro del concierto latinoamericano hay grandes países. El Perú, por el tamaño económico, actualmente somos la sexta, ¿no? Primero está la economía brasileña, después está la economía mexicana,
tercero está la economía argentina, después está la economía colombiana, después está la economía chilena, y sexto recién es Perú. Entonces, cuando hablamos de Latinoamérica, el mundo y en particular China, mira a Latinoamérica, no mira tanto al Perú, mira a Brasil. Ya le he dicho, casi la mitad de lo que compra China viene de Brasil. Entonces, pero no hay salida, pues Brasil no tiene salida al Pacífico, ¿verdad? Argentina tampoco. ¿Qué hacen los productos brasileños? Acá hay grandes puertos, se van por arriba hacia la línea ecuatorial por el Atlántico y cruzan el canal de Panamá y de ahí se van por todo el Océano Pacífico. Imagínense ustedes, tenemos el puerto de Chancay, que entre otros beneficios es el primer puerto prácticamente en Sudamérica que va a tener línea directa hacia China, hacia Asia. Actualmente, lo que exporta Perú, lo que exporta Chile, lo que exporta Bolivia, lo que exporta Colombia, ¿qué hace? Los barcos llegan a esos países, lugares, se van hasta Manzanillo en México, o a veces se van hasta Estados Unidos, y de ahí recién atraviesan directamente el Pacífico hacia Asia. El puerto de Chancay va a ser capaz de hacer viaje directo. ¿Por qué? Porque es el puerto que tiene un calado profundo de casi 17 metros de profundidad y donde van a acoderarse los barcos más grandes del mundo, que pueden cargar hasta 18.000 contenedores, ¿no? Estos grandes cajas metálicas que pueden llevar miles y miles, decenas de miles de kilos en productos, ¿verdad? Entonces, el Perú tiene una situación estratégica. Brasil quiere hacer un ferrocarril, carreteras que conecten directamente hasta Chancay y de ahí vayan directamente a Asia. Con eso, si eso es posible, se dice que los brasileños se ahorrarían por lo menos 15 días de viaje. ¿Y ustedes saben qué representa 15 días de viaje? Obviamente el tiempo es oro en los negocios, ¿verdad? Entonces, Latinoamérica mira, Brasil mira con mucha expectativa el puerto de Chancay y el Perú tiene esa situación privilegiada. Ahora, el caso de China también es lo mismo. Los chinos también miran los mercados de Sudamérica, no solo por las materias primas, sino también por la base manufacturera, ¿verdad? Ustedes saben que ahora los mercados para los productos chinos como autos eléctricos, paneles solares, se le están cerrando. Estados Unidos ha dado una medida hace un mes donde se va a anunciar ya que los autos eléctricos van a tener un arancel de 100%, los autos eléctricos chinos, los paneles solares de 25%, de 50% y las baterías de autos eléctricos 25%. Entonces, Europa también está anunciando, va a anunciar medidas para restringir justamente la venta de esos productos, autos eléctricos, paneles solares y otros productos chinos. Entonces, ¿a dónde va a vender China? Obviamente podría vender a Asia, lo está haciendo, podría vender a África, lo está haciendo, pero no se olviden que nosotros somos un continente pues de 350 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, China mira a Latinoamérica, no solo por los recursos, sino también por el mercado. Entonces, en ese sentido, el puerto de Chancay es especial. ¿Qué tiene que ver la Ruta de la Seda? Ustedes saben, aquí está, había puesto la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es una iniciativa enunciada por el presidente chino Xi Jinping en el año 2013. Es una iniciativa muy interesante. Miren ustedes, el 2013 en Kazajstán, en una universidad, el presidente Xi Jinping dijo, ¿por qué no reconstruimos la Ruta de la Seda? La Ruta de la Seda fue una ruta que dicen que se inició hace 2100, 2200 años, donde había un camino que llegaba pues o comunicaba a Grecia, al Imperio Greco Romano, atravesaba todo el Medio Oriente, todo el Asia Central y llegaba a China. Por esa ruta, los aristócratas griegas, europeas, vestían ropa de seda china, comían en platos de porcelana china y usaban especias, no solo de China, sino de la India, el clavo, el olor, la canela, la pimienta, todas esas cosas vienen de acá, ¿no? Ustedes se imaginan la comida europea, la francesa más famosa del mundo, sin todos esos ingredientes que vienen de Asia. ¿Pero qué pasó? En el siglo XIV-XV hubo revoluciones, guerras y se cortó esta vía, ¿verdad? Y se dejó de usar. Entonces el presidente Xi Jinping dijo, ¿por qué no reconstruimos esta vía? Y nace la famosa Ruta de la Seda. El 2013, en noviembre, dijo eso en Kazajstán y en diciembre en Indonesia también dijo, bueno, hagamos la Ruta y la Seda. ¿Qué es la Ruta y la Seda? Es la franja, la ruta, la franja y la ruta, ¿verdad? Es reconstruir la franja terrestre
lo que antes era la ruta de la seda y la ruta marítima, porque también había un comercio en el siglo XII, XIII, XIV, XV, había un comercio de China con los países del sudeste asiático, están viendo el portero, por el mar del sur de China, por el estrecho de Malaca, por el océano Índico, y alcanzaban el sur de la India, hasta África. Entonces, Xi Jinping dijo, hay que reconstruir esa franja terrestre, la ruta de la seda, y la ruta marítima. En los años siguientes, esa iniciativa se amplió a todo el mundo. Ya no era solo conectar Asia con Europa, Asia con África, sino también conectar con todo el mundo. Y se volvió pues una iniciativa global, ¿verdad? Aquí no está Latinoamérica. Miren, hay más de 140 países, 50 países y organizaciones que se han unido a la iniciativa de la franja y la ruta. Aquí lo tienen, ¿verdad? Aquí lo tienen. Solo en Latinoamérica ya hay 22 países, y uno de ellos es el Perú. ¿Qué significa? Bueno, justamente ahí vamos. ¿Qué quiere China con eso? ¿Cuál fue la intención de China con eso? La intención de China fueron varias. Primero, obviamente China comercia mucho con Europa, comercia mucho con África, también obviamente con países del Asia Central. Hasta antes de eso, China, ¿qué hacía para sacar sus productos? Marítimo, ¿no? Se iba pues por el mar del sur de China sus barcos, atravesaban el estrecho de Malaca, el océano Índico, y llegaban a África, llegaban al sur de Asia, y por el canal de Suez se iban hasta Europa, ¿verdad? Pese es una ruta larga, y es una ruta que puede tener problemas. Imagínense ustedes el estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca es un estrecho que está entre Malasia e Indonesia. Es bien corto. Imagínense ustedes, hay un problema acá, una guerra, imagínense ustedes. Estados Unidos bloquea acá. China se queda sin vender sus productos y se queda sin comprar su petróleo, su gas que traía o trae de Irán, de Arabia Saudita, de algunos países de África. Entonces China dijo, hay que construir una ruta alternativa, y ya hay ferrocarriles que vienen desde China hasta Madrid. Ahora, la ruta de la seda no es solo la construcción de carreteras, es la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, vías de comunicación. Es la construcción de infraestructura para el desarrollo. Primero. Segundo, tiene 5 componentes. El primer componente es la construcción física de infraestructura. Y es una idea brillante porque todo el mundo necesita infraestructura. No solo los países como el Perú, África, donde no hay carreteras o ferrocarriles, sino incluso Japón, Estados Unidos, porque los países tienen que ir adoptando tecnologías modernas, ¿verdad? Los aeropuertos se vuelven viejos, los puertos también, y la tecnología de quinta generación requiere pues la instalación de bases de telecomunicaciones súper modernas. Entonces hay que reconstruir todo. Pero eso no fue la única idea. ¿Cuál fue la única idea? La segunda razón es, primero, encontrar una vía alternativa a la marítima tradicional. Segundo, China se empezó a desarrollar a fines de los años 80, y primero, ¿qué hizo China? Abrió zonas francas, ¿verdad? Shenzhen, donde está la presidenta ahorita. Shenzhen es una ciudad donde está Huawei, es Silicon Valley de China. Es una mega metrópoli. En el año 80, cuando se hizo zona franca o zona económica especial, su población era menos de la que estaba en Shanghai, y producía, su Producto Bruto Interno era como, por ahí tengo la cifra, 28 millones de dólares, ¿verdad? ¿Cómo empezó Shenzhen? Una zona franca. ¿Qué es una zona franca? Una zona franca es un lugar donde usualmente es cerca a un puerto, aeropuerto, porque todo lo que se produce se exporta, es obvio, ¿no? Entonces, donde es un lugar donde los gobiernos ofrecen ventajas para que las empresas extranjeras se establezcan, traigan su capital, traigan su maquinaria, traigan sus partes y componentes, no les cobra arancel, no les cobra impuestos a las importaciones. En algunos casos no le cobra impuesto a la renta a las empresas que se establecen ahí los primeros 5, 10, 15 años de ciudad. Vienen al país, utilizan la mano de obra abundante y barata y exportan. ¿Qué gana el país? Gana empleo y gana divisas. Y en el caso particular de China, el gobierno chino obligó a que las empresas
que se van a instalar ahí sean joint ventures, sean empresas conjuntas con empresas del Estado. Yo conozco China desde el año 89, he ido más de 20 veces a China, visité el año 2000, me parece, ¿no? Visité una de las zonas francas de ahí, y ¿qué había ahí? Pues ensambladoras, ¿verdad? Empezaron ensamblando televisores, radio, después computadoras, productos textiles, utilizando pues mano de obra barata. Ahora Shenzhen es un Silicon Valley, ya no se hace productos baratos, se hace productos sofisticados. Ni siquiera se produce, es una zona financiera de servicio, porque ya la mano de obra es muy cara, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, China se desarrolló ahí. Pero la zona occidental, la que estoy señalando por acá, no sé si ven, o sea, China se desarrolló por su lado oriental, ¿verdad? Zonas francas en Shanghai, en Fujian, después se abrieron zonas económicas especiales, ciudades abiertas, el capital extranjero vino acá. China empezó haciendo un experimento con el capitalismo. Por el interior del país, donde está Tíbet, por ejemplo, donde están Xinjiang, esta parte donde hay musulmanes, no se desarrolló mucho. Entonces, China, con su iniciativa La Franja y la Ruta, al establecer vías terrestres hacia Europa, quiere desarrollar su zona intermedia, su interior del país, que quedó al comienzo fuera del desarrollo. Segunda razón. Tercera razón. China empezó a construir pues, de una forma increíble. Y no tengo estadísticas acá, pero les doy unos datos. Ustedes saben que entre el 2011, escuchen bien, el 2013, China gastó más cemento de todo lo que Estados Unidos usó en el siglo XX. Increíble. Yo he visto China desde el año 89. He visto la construcción de puertos, aeropuertos. Es increíble. Un dato. De los 7 puertos más grandes del mundo, 8 están en China. Y 2 o 3 lo maneja COSCO Shipping por la empresa que maneja Shanghai. Entonces, imagínense ustedes todas las fábricas de cemento, las fábricas de hierro, acero que había. Pero China ya tiene suficiente infraestructura, ya no está construyendo tanto. Entonces, tiene capacidad instalada. ¿Qué va a hacer con todo el acero sus empresas? ¿Qué va a hacer con todo el cemento sus empresas? Entonces, los chinos dicen, ya que no podemos construir en el país, construyamos afuera. Y por eso salen afuera. Y por eso también, algo que no toqué, venden sus productos afuera, porque sobra producción y a veces lo venden a dumping, ¿verdad? Es cierto, Chile ha puesto o ha anunciado antidumping o aranceles al acero chino, Brasil también, México también, otros. Cuarta razón, que también es muy importante para la ruta de la seda. China tiene 3 billones de dólares en reservas internacionales netas. De eso, poco menos de 800.000 millones está en Estados Unidos, que son muy buenos, lo más seguro del mundo. Estados Unidos no va a quebrar, puede quebrar cualquier país, menos por el momento Estados Unidos, pero pagan poco interés. Quizás un 20% está en oro y probablemente el resto está en otras monedas o en la bóveda del Banco Central Chino, donde no gana ningún interés. Entonces China dijo, ¿no? ¿Qué voy a hacer con todo el dinero? ¿Por qué no invierto afuera? ¿Por qué no presto dinero afuera para construir infraestructura? Con eso gano dinero y todo lo demás. Y vamos a hablar de los préstamos, ¿ok? Hablemos de los préstamos entonces. Porque uno de los objetivos de la ruta es invertir y dar préstamos. Miren, para hacer esta iniciativa, China ha establecido 2 o 3 bancos especiales. China tiene 2 o 3 bancos, tiene el Banco de Desarrollo y tiene el Banco Export-Import Bank, que son bancos políticos, son bancos, su objetivo no es ganar, no se maneja con banco comercial, sino prestar dinero, ¿verdad? Entonces, pero aparte de eso, China ha establecido el Fondo de la Ruta de la Seda, China ha establecido el BRICS, el Banco de los BRICS, el Banco de Desarrollo. Obviamente no es solo China, está ahí BRICS, ustedes saben que son las siglas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y ahora se han unido 5 más, Argentina no quiso, pero el socio mayoritario de este banco, BRICS, es China. Entonces, en el Fondo de la Ruta de la Seda, en este BRICS, China tiene destinado ahí como 80.000 millones de dólares de capital para financiar la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces China busca pues la construcción de esta infraestructura. Ha dado préstamos a algunos países, en el caso de Pakistán, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Pakistán, ¿China qué ha hecho? Ha hecho una carretera, una supercarretera que conecta a China directamente
atraviesa todo Pakistán, conecta hasta el Océano Índico. Y ha hecho también un oleoducto, gasoducto. Entonces, China, a través de ese oleoducto, gasoducto, va a ser capaz de comprar petróleo, gas de Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, lo pone en ese gasoducto, oleoducto, o lo pone, si las circunstancias lo obligan, lo pone en tanque, ¿cómo se dice? En estos tanques de combustibles que cargan combustible, se lo lleva a China. Ya no tiene que atravesar todo el Océano Índico, todo el Estrecho de Malaca, todo el mar del sur de China, ¿verdad? Entonces, se dice que China ha prestado 60.000 millones de dólares a Pakistán, y Pakistán está endeudado hasta el cuello, no puede pagar. ¿Por qué no puede pagar? Bueno, en realidad la culpa también es de Pakistán, pues tiene un gobierno terrible, que es terrible manejando económicamente, ¿no? Pero hablemos de Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿dónde ha prestado China? China ha prestado solo los países que no se pueden prestar del sistema financiero internacional. Venezuela, que estaba quebrado, Ecuador también, que tuvo problemas, y Argentina, que también está quebrado, ¿verdad? Perú no se ha prestado de China, no necesitamos. ¿Queremos plata? Conseguimos inversión extranjera. ¿Queremos divisa? Exportamos. Perú exportó el año pasado 64.000 millones de dólares, y las importaciones creo que fueron como 50 o menos, y tuvo un 14.000 millones de dólares. Nosotros no necesitamos préstamos, ¿ok? No tenemos ningún préstamo. Y si nos queremos prestar, y ahí voy a otra pregunta, en general, los préstamos que da China tienen una tasa de interés un poco mayor a lo que da el Banco Mundial o organismos internacionales. Ustedes se preguntarán por qué, y por qué algunos países se prestan de China. Bueno, primero, Argentina se presta de China porque está quebrado, pues nadie le presta, ¿quién presta? Menos a Venezuela, ¿no? Ni menos a Ecuador, ¿no? O en Ecuador se supone que está resolviendo ese problema, ¿no? Entonces, los chinos no son muy exigentes a la hora de prestar dinero. Ahí entra el tema político, ahí el tema de la estrategia, ¿verdad? China le presta a Venezuela, a pesar de que bueno, ahorita le presta menos en realidad, tampoco los chinos son tontos, no van a poner dinero en un hueco sin fondo. En los últimos años, China casi no ha prestado a Venezuela, porque de los 60.000 millones de dólares, parece que todavía más de la mitad no le ha devuelto Venezuela. Ahora, Venezuela, ¿cómo paga esos préstamos? ¿O cómo se supone debería pagar? Tampoco los chinos son tontos, ¿no? No regalan el dinero, ¿no? Se supone que Venezuela ha comprometido gran parte de su petróleo. Venezuela se supone que es una potencia exportadora de petróleo, aunque con el gobierno desastre que tienen, su producción cada vez es menor. Ha comprometido gran parte de su petróleo al pago de la deuda, como ha hecho Ecuador, ¿no? Entonces, China no pide muchas condiciones a los países, y por eso les cobra una tasa de interés un poquito más grande. ¿Qué quiere China con su iniciativa de la franja de la ruta? No lo dicen ellos, pero es obvio, ¿no? Quieren aumentar su comercio, por supuesto, haciendo más rutas, haciendo más vías. Es obvio que en el puerto de Shanghái, alguien también ya lo dijo, van a venir los productos chinos más baratos a Perú y a Latinoamérica, y es obvio también que con el puerto de Shanghái, China va a poder comprar más barato y más de Brasil o de los países latinoamericanos. Obviamente quiere aumentar su influencia, como toda potencia, eso es algo bastante natural, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué otra cosa más querían saber? Bueno, ya le contesté el tema de los préstamos, el tema de iniciativa de la franja de la ruta. No sé qué preguntas se me quedó, si desean pueden hacerme recordar. A ver, Sobre el compañero. funcionamiento del capital estatal, profesor, Interesante podría pregunta. Gracias, sí, muy interesante pregunta. A ver, miren, a ver, China, eh, China tiene una economía de mercado socialista. Traición. ¿Qué significa eso? En China funciona en gran parte la economía de mercado. A ver, ¿qué diferencia una economía de mercado y de una economía socialista? En la economía socialista, la que tenía China hasta el 9, los precios en el mercado no estaban definidos por el mercado. No lo definía como nosotros conocemos en economía la oferta y la demanda. Los precios lo definía el Estado. El salario lo definía el Estado. Los precios de la papa, del arroz, de la electricidad, lo decidía el Estado, ¿verdad? El tipo de cambio lo decide el Estado. La tasa de interés lo decide el Estado. Actualmente en China, casi el 99% de
todos los productos que se producen en China los define el mercado. ¿Qué precios controla China? Obviamente el precio del arroz, que es vital, el precio del cerdo, obviamente los bancos son estatales, la tasa de interés obviamente lo decide el Estado, y el tipo de cambio también en gran parte lo define el Estado. Ahora, China, casi el 80% de su economía es privada, porque también hay empresas. De hecho, muchas de las grandes empresas en China son estatales. Costco Shipping Port, por ejemplo, ¿no? Que ha construido el puerto. Shougang, que tiene la mina de hierro Perú Marcona. Mainland Metal Groups y otras dos empresas que han comprado las Bambas, ¿verdad? Son empresas estatales, ¿verdad? Entonces, las grandes empresas que han ido al comienzo por el mundo invirtiendo en recursos naturales o construyendo infraestructuras son empresas. Ahora, ¿cómo se manejan? Obviamente utilizan dinero estatal. Son un poco distintas de las empresas privadas. Obviamente las empresas privadas primero es beneficio, ¿verdad? Beneficio. Yo invierto porque tengo que ganar. No puedo invertir esperando ganar 10 años. Lo posible tengo que ganar en 1, 2 o 3 años porque también tengo que rendir cuenta a mis accionistas. En el caso de China, obviamente ese no es el criterio, ¿verdad? Como son empresas del Estado, puede ser que al comienzo pierdan, 1 o 2 años pierdan, o no ganen, pero ya al cuarto o quinto año pueden ganar. Entonces pueden posponer sus ganancias. Primero. Segundo, obviamente se manejan bajo criterios de política de Estado. Si ese país es amigo mío, puedo invertir, quizás no gane, pero obviamente es amigo mío y como parte de mi política estatal quiero hacer un puerto y obviamente digo a mi empresa estatal que pueda invertir ahí. Ah, bueno, me olvidaba, por ejemplo, otra empresa, China National Petroleum Company, que compró los lotes del bloque de Talar, el bloque 8 o bloque 9, privatizó en el 94, también es una empresa estatal china, ¿verdad? Entonces, las empresas estatales se manejan bajo criterios del Estado como política de Estado. Ahora, no significa que todos generen empresas estatales chinas muy grandes. Por ejemplo, las empresas de energía, ¿no? Las empresas China National Petroleum Company es una empresa muy profitable, ¿cómo se dice? Muy entre otras cosas, porque controlan muchos pozos petroleros y el petróleo pues ha estado subiendo en los últimos años, ¿no? Pero en principio se supone que su principio no es empresa estatal. Ahora, también me hicieron una pregunta muy interesante. Sí, son empresas estatales, pero son manejadas relativamente eficientemente. ¿Por qué? Porque el Estado chino, como muchos estados en Asia, y no solo China, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Taiwán, por ejemplo, o bueno, Taiwán es un país, estamos de Japón, en el Estado en China ingresan mejores. Entonces, cuando yo escucho, por ejemplo, ¿no? Voy a decir algo que quizás genere mucha polémica. Petroperú en verdad debería ser privatizada como por esta. Es una desgracia Petroperú. Es un botín de los que entran al poder, ¿no? Las empresas estatales sí pueden tener un rol importante, como en China, en otros países, pero que lo manejen, pues, gente que sabe, gente eficiente, gente que es meritocrática. Lamentablemente, que en el Perú muchas empresas estatales terminaron en quiebra porque son botín del Estado, ¿verdad? Ahora botín de los trabajadores Petroperú, ¿verdad? Entonces, ese es el tema. China es un Estado relativamente eficiente. China ha sido exitoso, escuchen bien, porque lo maneja el Partido Comunista, pero en el Partido Comunista hay competencia. Es un sistema autoritario, sí. Es un sistema donde hay elecciones, sí. Pero para ingresar al Partido Comunista hay que pasar un examen y es tan o más difícil que ingresar a San Marcos, por ejemplo. Y no solo eso. Los que son dirigentes chinos, el presidente Xi Jinping, los ministros, los que son gobernadores de las grandes provincias, no es un improvisado acá como tuvimos el último presidente que nunca en su vida se imaginó ser presidente. Son personas que tienen 30 o 40 años, por lo menos, de manejo del Estado. Esa es la gran diferencia. No significa que cualquier aventurero se presente presidente y puede ser presidente, ¿no? Por eso estamos así, ¿no? En Asia hay una meritocracia y eso se refleja en el manejo de las empresas estatales, que si bien es cierto, no tienen como objetivo ser rentables, pero son rentables varias, pero obviamente son más criterio de política de Estado, ¿no? Pero tan competitivas, han crecido tanto, en realidad muchas de ellas son rentables, o algunas no, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé, a ver, ¿qué otro tema hay?
¿Qué otro más? A ver, miren, yo había puesto acá, este es algo muy interesante, había puesto ahí. Cierto, se dice que el puerto de Chancay es parte de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. Los chinos han planificado esto, ¿no? Es una empresa estatal que construye. Ahora, alguien me comentó, y creo que una pregunta interesante. ¿Qué va a pasar con el Perú? ¿O qué deberíamos hacer con tanta inversión china? Miren, que el Perú siga como exportador de materias primas o no, eso no depende, China. Eso depende de nosotros mismos. Yo lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho en los últimos días. Es una gran oportunidad. ¿En qué sentido? Si hacemos realmente una zona económica especial ahí, como se dice en China, atraemos inversión para que realmente produzca bienes que puedan dar valor agregado a todas las materias primas que tenemos, sería una cosa estupenda. ¿El problema cuál es? El problema tiene desde hace más de 30 años zonas económicas especiales. Ustedes seguro han escuchado hablar de Sofratagna, ¿verdad? De Zona Económica Especial de Desarrollo de Hilo, por ejemplo. De la Zona Franca de Paita también. Pero no funciona. Tiene más de 30 años, 34 años. ¿Y saben ustedes cuánto producen esa zona? ¿Cuánto exportan esas zonas? El Perú el año pasado exportó 64.000 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto se exportó de esas 4 zonas económicas especiales que tenemos? No se exportó ni el 0.2%. Increíble. Entonces, ha sido un fracaso total. Y esto es interesante, ¿eh? Ustedes revisan la legislación de las Sofratagna, de estas zonas especiales de desarrollo, CETICOS, tantos nombres que le han puesto a estas zonas económicas especiales que hay allá, las empresas que quieren instalarse pueden traer partes y componentes, maquinaria con arancel cero. No pagan impuesto a la renta. Pueden exportar sin problemas. Pero no ha sido exitoso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién lo maneja esa zona franca? Lo manejan los gobiernos regionales, pues. Y muchos de los gobiernos regionales que tenemos son un desastre. Miren toda la corrupción que hay. Ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer en Chancay? En Chancay se quiere hacer una zona económica especial. Alguien dirá, pero ¿para qué van a hacer zona económica especial si ha fracasado en Tacna, en otros lugares? No, se supone que hay una diferencia. Nos dicen que esa zona económica especial, un operador privado, ellos van a invertir. Obviamente, si el privado invierte, obviamente no va a invertir para perder, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, si el Perú realmente aprovecha, como alguien mencionó, el nearshoring, da legislación, obviamente podríamos avanzar. Pero obviamente eso no es fácil, ¿no? Fíjense ustedes, en la zona económica especial que se quiere Chancay, en el Parque Industrial de Ancón, no hay absolutamente nada. Tienen que construir infraestructura. Estamos hablando de servicios públicos, agua, desagüe, carreteras y todo lo demás. No solo eso, ustedes pueden tener la mejor zona económica especial de Chancay, pueden tener el mejor parque industrial del mundo en Ancón, con toda la infraestructura, pero ¿qué van a producir ahí? Por ejemplo, ¿qué podríamos producir ahí? Chile, que solo no tiene ni el 70% del territorio del Perú, no tiene ni la quinta parte de los bosques que el Perú tiene. Recuerden ustedes que la mitad del Perú es selva, hay bosques ahí. Chile exportó el año pasado casi 3.000 millones de dólares en productos forestales. Estamos hablando de celulosa, estamos hablando de muebles, estamos hablando de parquet para pisos. ¿Cuánto creen ustedes que el Perú exportó? No llegó ni a 150 millones de dólares. ¿Se pueden imaginar? ¿Por qué? Obviamente porque no ha habido legislación, pero no solo eso. ¿Cómo vas a sacar tú la madera de la selva? No hay carretera, no hay ferrocarriles. El Perú es un país desintegrado. No hay carreteras que comuniquen a la sierra de la selva tan fácilmente. Se pueden imaginar, yo estoy en Lima, como ustedes saben, para ir a Huancayo solo existe la carretera central. Una pista de 2 carriles. Cae un huaico por ahí, se queda Lima sin alimentos. Es una cosa increíble, es terrible la carencia de infraestructura física que hay en el Perú. Si no se hace hacia grande, obviamente, y mejor un ferrocarril, no vamos a aprovechar el potencial de desarrollar una zona económica especial en Chancay que procese los ingentes recursos naturales
que tenemos en el Perú. Y vamos a seguir exportando materias primas y no vamos a avanzar más de eso. No vamos a aprovechar todo el potencial que tiene el puerto de Chancay. O también podría ocurrir, se hace el ferrocarril, que va a ser muy bien, pero el que va a aprovechar mayormente va a ser Brasil, ¿no? Que va a sacar sus productos. Claro, siempre el ferrocarril es bueno, ¿no? Porque imagínense, pueblos que están desconectados pueden vender sus productos, pueden generar movimiento como... Se necesita un plan de desarrollo y lamentablemente eso no ha habido aquí. Miren, es increíble. El año 2019, en enero, en ese momento Vizcarra, presidente, firmó el contrato para hacer el puerto de Chancay. Han pasado 5 años y no se ha hecho casi nada. El puerto está terminándose, pero no hay casi ninguna infraestructura conexa. Ese es el gran problema del Perú. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué va a pasar con el puerto de Chancay? ¿El Perú va a seguir siendo exportador de materias primas? Bueno, eso depende de nosotros. Totalmente de nosotros. Que lo aprovechemos. ¿Okay? Bueno, no Excelente, sé si yo doctor. lo... Sí, muchas No gracias, sé. persona, Gracias. por esta excelente ponencia y también por todo lo brindado, ¿no? Eh, Me gustaría que pueda dar unas palabras de cierre, tal vez, algo más que te gustaría acotar Sí, o sí. añadir No, para en poder verdad, cerrar ya con... sí, sí, les agradezco, ¿no? Que se interesen de estos grandes temas nacionales que la verdad hay una carencia bastante grande, ¿no? De conocimiento sobre el tema, sobre el láser. Solo le quiero comentar un dato. Ustedes saben, bueno, los políticos que hemos tenido, pues, la mayoría, la verdad, es lamentable decir, ¿no? No hay planificación. Bueno, en Perú eliminaron el Instituto Nacional de Planificación que había, pero la verdad tampoco hizo mucho. Bueno, o hizo, pero los gobernantes no le hicieron caso, ¿no? Se supone que tenemos el CEPLAN, ¿verdad? El Consejo de Planificación Nacional que se... El año pasado, en septiembre, el CEPLAN publicó un plan nacional de desarrollo hacia el 2050. ¿Se pueden ustedes imaginar que ese plan, que supone que es el ente pensante, el cerebro de la planificación en nuestro país, no menciona para nada el puerto de Chancay? Entonces, la verdad, nos falta muchas cosas y me alegro que ustedes estén interesados en estos temas y especialmente pues la relación con China, un país tan importante, ¿verdad? Y bueno, me despido y cuando quieran ustedes a su disposición. Gracias. A unas palabras de Como debe despedir ser, en doctor, como debe japonés. ser. Ok, ok. Arigato gozaimasu. Mata aimashu. Profesor, Ok, disculpe, gracias. antes de que se retire, un favor, ¿me podría compartir el anfitrión? Lo que sucede es que el Zoom lo Ah, ha, perdón. sí, un favor, Pero, ha habido ahí un problema. ¿cómo hago? Oh, ¿me En salgo? participantes, no se salga. En participantes, A ver, participantes, ya. eh, Soy señale participante. Marla Valeria Guamán, ahí aparecen tres puntitos A al ver, costadito. Valeria, Ajá, Marla Valeria Guamán, aparecen tres Marla, ¿no? puntitos, sí, tres Claro, claro, puntitos. muteaste al resto para que no. Sí, sí, tiene razón. Ya, a ver, Marla. Ajá, en participantes hay tres puntitos al costado, me señala, hay tres puntitos Perdón, y solo ahí, veo a Maritza Milagros. a ver, yo estoy hablando, estoy hablando. ¿Se me ven participantes? Ya. Ahí me señala Marla Valeria Guamán y en los tres puntitos me pasa el anfitrión. Perdón, veo a Mari, a Maritza, a Milagros y no veo a nadie más. A ver, voy a levantar la mano ya para que me ubique. Sí, sí, Ah, por voy a favor. levantarla. Ya, ahí estoy levantando la mano. Ya. Ya, Claro, sí, sí, pero no te veo acá. ¿Dónde estás tú en...? Ah, Dios. ¿Cómo es esto? ¿Mm? ¿Qué fue esto? profesor, no se preocupe, entonces solo retírese y ahí el Ya. anfitrión le va a compartir automáticamente a otra persona.
Muchas gracias, profesor. Muy amable. Mucho, doctor. Gracias. Gracias.